Saben, en este día vamos a hablar de 7 enseñanzas que Jesús nos dejó. Por supuesto que la Biblia habla mucho más de las enseñanzas de Jesús. El Señor nos dejó muchas enseñanzas, pero en esta mañana vamos a tocar superficialmente, porque no podemos por el tiempo ahondar en cada una de ellas, pero vamos a ver 7 enseñanzas que Jesús nos dejó. Si nosotros vemos el Sermón del Monte, el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, habla acerca de esa enseñanza que el Señor le dejó allí a su auditorio. Y saben, hermanos, que vivimos en tiempo, en nuestra sociedad, en las familias, vivimos tiempos difíciles. Es salir a la calle y poder ver la realidad de las personas. Aquellos que ayer salieron, y los hermanos como Estela y Jaque contaban, vemos la realidad de las personas, cómo se encuentra la gente que no tiene a Dios. Y es una decisión personal tenerlo o no a Dios en nuestras vidas. Pero nosotros vivimos en tiempos donde nuestra sociedad está convulsionada, donde suceden muchas cosas difíciles para la familia. En un departamento que también es un departamento difícil en muchas áreas, y donde nosotros también podemos ver como iglesia que la presencia de Jesús en las vidas es lo único que va a hacer la diferencia. Y hermano, vivimos en tiempos donde hay una guerra espiritual. Cuando usted sale a la calle se da cuenta de la guerra, de la confrontación que hay espiritualmente hablando. Donde las personas, donde solamente es decirle Jesús, y las personas dicen, yo no quiero, yo soy de tal. Y bueno, aún allí Dios tiene que darnos sabiduría para poder plantarle la semilla del Evangelio. Y ayer estábamos orando después de la reunión de la noche, que terminamos con una reunión, y el Señor me hacía ver una cosa. Dice, en este día ustedes sembraron, y quizás aunque no vieron en este lugar personas que hayan venido y respondido al mensaje del Evangelio, pero la semilla quedó sembrada. Y saben, hermanos, que nosotros no nos tenemos que preocupar por el crecimiento, nos tenemos que preocupar por sembrar, por poder hablar, por poder compartir con otro la semilla del Evangelio. El crecimiento lo da el Señor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sin semilla no va a haber crecimiento, sin plantación no va a haber crecimiento. El crecimiento lo va a dar Dios. Y el Señor me hacía ver eso. Dice, ustedes están sembrando en este lugar. El crecimiento déjamelo para mí. Yo voy a traer ese crecimiento. Y saben que como sociedad vivimos tiempos muy difíciles, tiempos realmente difíciles. Estamos en guerra constantemente. Y los cristianos no estamos libres de pasar estas situaciones. Pero aún en medio de todas esas situaciones, nosotros no podemos olvidarnos de lo más importante. Que las situaciones de la vida, que lo que te pasa, no te haga sacar la mirada de lo más importante. Y lo más importante es hablar de Jesús. Hermano, no tenés que compartirle tanta teología, tenés que hablarle de aquel que murió en la cruz por ellos, por nosotros. Tenés que hablarle de aquel que pagó el precio, que la salvación, como hablaba mi esposa, es por fe, es por gracia, es gratuita para todos. Dios abrió la puerta para que todos pudiéramos entrar. No hay acepción de persona, no hay entre hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, dice la Biblia. Todos somos iguales delante de Dios. Y saben, hay un mundo que está perdido, que necesita a Jesús, que necesita el mensaje del Evangelio que vos y yo tenemos. Pero saben que el Señor ministraba algo en mi corazón, que muchas veces las situaciones que nos pasan, que son reales, son situaciones reales, situaciones que vivimos cada uno de nosotros, nos ha hecho perder el enfoque de lo verdaderamente importante. Y saben, esas situaciones han servido para que la iglesia se calle,
para que la iglesia se enmudezca. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios está despertando corazones. Amén. Amén. Las oraciones, lo que le hemos pedido al Señor, el Señor está despertando corazones. ¿Y saben qué vamos a hacer en esta ciudad, la iglesia? Y si usted quiere ser parte, vamos a sembrar el evangelio en esta ciudad. Nuevamente, como otros lo han hecho en otros tiempos. Como otros hermanos que hoy quizás no están con nosotros lo han hecho en otro tiempo. Bueno, hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros sembrar el evangelio. Hoy nos toca a nosotros continuar con esa tarea. Pero para eso debemos de conocer el Dios en el cual hemos creído. Y saben que el Señor en Lucas capítulo 23, versículo 34, un versículo allí de la Biblia, Lucas 23, 34. Siete enseñanzas que tienen que estar grabadas en nuestro corazón. Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Lo primero que como hijo de Dios, como iglesia, como cristiano, como seguidores de Jesús, tenemos que tener claro una vida llena de perdón. Hermano, en la iglesia nosotros tenemos que ser una iglesia llena de perdón. Que el Espíritu Santo trabaje de tal forma en nuestras vidas, que la iglesia sea una iglesia, hermanos, que caminan en esta ciudad, hermanos llenos de perdón. Y yo sé que no es sencillo, porque el perdón es sobrenatural. Es esa obra sobrenatural de Dios sobre nuestro corazón. La iglesia tiene que manifestar el perdón que hubo en Jesús cuando miraba a las multitudes y tenía compasión de ella. Cuando estaba clavado en la cruz y aún allí le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La primera enseñanza que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros es que nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia que manifestamos perdón. Y es eso sobrenatural que obra en nuestras vidas, que no nos pertenece, pero que nosotros debemos de permitir al Espíritu Santo que Él trabaje de tal forma en tu vida, que nosotros podamos perdonar. Y saben, hermano, que quizás hoy sea el día que el Espíritu Santo habla a tu vida y tengas que perdonar a alguien. Tengas que perdonar a alguien. Todo comienza con esa actitud de tu corazón de permitir al Espíritu Santo que lo obre y tú y yo podamos perdonar a alguien. Y vaya que el mundo, el sistema del mundo es un mundo difícil, que muchas veces hay cosas que vienen a nuestras vidas, que dañan, que hieren, que rompen, que destruyen, relaciones que se cortan. Pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús, aún siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El mismo ejemplo que estuvo en Jesús cuando estaba en la cruz, aún siendo molido por los latigazos, aún siendo crucificado de manos y pies, aún siendo escupido, vituperado, insultado. Pero aún allí, ninguna de esas consecuencias humanas lo llevó a Jesús a no impartir perdón. Y saben, hermano, que la misma esencia de Jesús es la misma esencia que tiene que tener la iglesia. Una iglesia que perdona, una iglesia que emite perdón, una iglesia que camina por esta ciudad manifestando el perdón de Dios. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tú y yo debemos de perdonar, debemos de seguir el mismo ejemplo de Jesús.
Debemos de ser libres de todo lazo que nos une con esa persona. Porque cuando no hay perdón, estamos enlazados con una persona. Pero hoy nosotros tenemos, y la palabra de Dios trae en nuestra mente y corazón, y trae luz para que vos y yo cortemos ese lazo, para que nosotros perdonemos, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros podamos cortar toda cadena que nos une con esa persona, que nos une quizás al pasado, que nos une quizás con situaciones en nuestra vida. La iglesia, nosotros somos la iglesia, tenemos que perdonar. Me imagino que todos nosotros hemos vivido situaciones difíciles, situaciones donde nos han dañado, quizás nos han hecho algo, pero saben, debemos de tomar el mismo ejemplo de Jesús, que aún estando en la cruz sufriendo, Él emitió estas palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor perdonó. El perdón que damos es el perdón que recibimos. Y eso lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 14. El perdón que nosotros podemos dar es el perdón que nosotros recibimos. Mateo capítulo 6, versículo 14. La Biblia lo dice de esta manera. Dice la Biblia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón que nosotros damos es el perdón que recibimos. Y la falta de perdón es un obstáculo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Cuando hay falta de perdón en nosotros, muchas veces hay una comunicación interrumpida. No podemos ser libres, no podemos caminar con libertad, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el perdón es la llave que abre las puertas. Es por eso que el Señor nos dejó esta enseñanza para cada uno de nosotros. La primera enseñanza es que la iglesia debe ser una iglesia que perdona. Debe de transitar por ese camino porque somos seguidores de Jesús. El perdón es la llave para poder abrir todas las puertas. De la misma manera que nosotros perdonamos, como lo hemos leído, así también vamos a ser perdonados. Entonces, en esta mañana, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Vos no podés, yo tampoco, pero el Espíritu Santo puede obrar. Él puede sanar tu corazón. Él puede sanar tu herida. Él puede restaurar lo que está roto. Él puede restaurar lo que otro quizás rompió, pero Él lo puede hacer. Si le permitís en esta mañana, vamos a ser cristianos que emitimos perdón, que perdonamos a otro. En segundo lugar, una vida disponible en todo tiempo, en todo momento. Lucas 23:43, Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos enseñó que debemos de tener una vida y tiempo disponible para otros. Hay algo que el Señor viene trabajando en mí hace un tiempo, y es que nosotros tenemos que ser iglesia. Y como iglesia somos unos cuantos aquí en este lugar. Y como iglesia la tarea no se debe delimitar en una persona sola. Se tiene que delimitar en la iglesia, porque se trata de la iglesia. Somos un grupo de personas que creemos en el Señor, que hemos sido regenerados, que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y saben que como iglesia debemos de comportarnos como iglesia, como familia. El tema es que debemos de tener una vida disponible para otros. Muchas veces nos hemos enfocado solamente en lo que nos pasa a nosotros y que son cosas reales. Pero ¿qué hay del otro?
¿Qué hay de tu hermano que necesita? ¿Qué hay de tu hermana que necesita? Necesitamos ser iglesia. Necesitamos ser familia. Hermano, yo quiero decirte algo. Nos necesitamos. Todos somos importantes. Hermano, sos importante para tu familia de la fe. Hermano, sos importante. Bendecís a otra persona. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo veo un hermano que está compartiendo conmigo, que está adorando a Dios junto, que puede orar, que puede clamar a Dios en un mismo lugar. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendiciones para mí, pero creo que para todos! Entonces debemos de tener una vida disponible. Y muchas veces esa vida disponible va a tener que sacrificar cosas en su vida, porque otros también lo harán por ti, porque es mutuo, porque tú lo haces por el otro, pero el otro lo hace por ti. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó esto, la importancia del otro, la importancia de tener compasión por el que tenía delante de él. El Señor dijo en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese fue el mensaje central de Jesús, el servicio a los demás. Pero saben, somos un grupo de personas, somos un cuerpo que debe de funcionar tal cual es, como cuerpo. Algunos van a ser los pies, otros van a ser los brazos, pero nos necesitamos. Y debemos de tener claro que cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Hermano, no es que siempre tengamos que recordarte esto, pero tenés que saberlo. Sos importante en el cuerpo de Cristo. Sos de bendición para otras personas. Cuando muchas veces la carne, el enemigo quiere susurrar a tu oído, recordá que sos importante para otra persona. Tenés algo que Dios depositó en tu vida, que no la depositó en otra persona, porque Dios te hizo y rompió el molde. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Dios te creó de esa forma. Y Dios te ama a pesar de lo que eres. Con tus imperfecciones, con mis imperfecciones, pero te quiere usar. Te quiere usar para este tiempo. Pero es necesario que nosotros estemos disponibles, que los asuntos temporales de la vida no te roben lo más importante. Y lo más importante siempre es hacer la voluntad de Dios. Hermano, una iglesia que perdona y una iglesia que sabe ser iglesia, que está disponible, pero también una vida que está preocupada y ocupada por los demás. Y esta tercera enseñanza va de la mano. Dice que cuando Jesús vio a su madre, Juan 19:26, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y vamos a ver lo que dice también Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Entre los versículos 3 al 5. Filipenses 2, 3. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes.
no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La tercera enseñanza es una vida preocupada y ocupada por los demás. Lo mismo que tuvo Jesús por nosotros, nosotros también tenemos que tener por el otro. El Señor Jesús, aún estando allí en la cruz, se ocupó de su madre terrenal. Dejó un encargo al discípulo amado. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo de Jesús, preocupándonos por los demás, haciendo cosas por el otro. Te animo en este día a que nosotros podamos enfocarnos en el otro. Hermano, que podamos enfocarnos en el otro. Dice la Biblia, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Muchas veces escuchamos mensajes que son muy humanistas, mensajes que se enfocan en nosotros mismos, en lo que nos pasa a nosotros. Que vuelvo a repetirte, son cosas reales, pero ¿qué es de la vida del otro? ¿Qué es de la vida de tu hermano? Te animo a que puedas ser parte de esta tarea, de la tarea de ser iglesia, de ser familia. Animate a bendecir a alguien. Hermano, lo que Dios te dio, compartilo. La bendición que Dios te dio, compartila. Ora por alguien. Mandale un mensaje a alguien. Llámalo a alguien. No esperes solamente que te caiga un mensaje de alguien, sino que hacelo tú primero. No espere que te llamen, llamá. Invertí tiempo en el otro. Lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos. Lo mismo que hizo Jesús con la multitud. Invirtió tiempo en esas personas. Lo mismo que hizo Él, hagamos nosotros. Seamos iglesia, seamos familia. Lo cuarto, una vida entendida en las implicaciones del pecado. Dice que cerca de la hora novena, dice Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, estando allí en la cruz, cargó con el pecado de toda la humanidad. Cargó con el peso del pecado de la humanidad. Sintió el peso del pecado. Algo que no le correspondía. Un Dios santo cargando el pecado de toda la humanidad. Pero fue por cada uno de nosotros. Hubieron implicaciones en la vida de Jesús. Él sintió el peso de la condenación, aunque era santo. Pero aún así fue a la cruz. Y aún así estuvo allí en ese momento de soledad. En ese momento que Él mismo dijo estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque estaba cargando el peso del pecado. Lo que nos correspondía a nosotros. Hermano, el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y cada uno de nosotros tenemos que caminar en nuestra vida cristiana como eso, con ese compromiso, que el Señor cargó el peso del pecado, pero que no fue en vano. Pero para que no sea en vano, tenemos que vivir una vida digna de arrepentimiento siempre, siguiendo al Señor, escuchando su voz, trayendo bendiciones sobre otro, siendo iglesia, siendo familia. No fue en vano lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario.
Hubieron consecuencias sobre él, que hasta llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado trae muerte espiritual sobre las personas que lo practican, sobre las personas que viven en pecado. El Señor sintió ese peso del pecado, pero nosotros tenemos que honrar el sacrificio de Jesús. Tenemos que honrar lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario. No fue en vano. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Vivamos como eso. Vivamos como una iglesia que ha sido libre del pecado. Vivamos como cristianos que hemos sido libres del pecado. Vivamos en esa libertad en la cual el Señor nos hizo libres y quiere que cada uno de nosotros caminemos. Hermano, no hay condenación sobre tu vida, porque el único que te podía condenar te miró con ojos de amor. El único que te podía condenar fue el que pagó el precio en la cruz. Y ese único te miró con ojos de amor. El único. Que el enemigo no te mienta porque él está derrotado. Que el enemigo no te mienta porque él también va a ser juzgado. El único que te podía condenar te amó. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. En quinto lugar, debemos de vivir también reconociendo que somos frágiles. La Biblia dice en Juan 19:28 que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, dice que el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos de reconocer nuestra fragilidad como seres humanos. Debemos de reconocer la dependencia de Dios. Debemos de reconocer que necesitamos a Jesús cada día en nuestras vidas. Debemos de reconocer que no podemos caminar sin Él. Que Dios tiene que ser parte en cada uno de nuestros asuntos, en cada área de tu vida. Hermano, esta es una invitación a que tú y yo podamos hacer parte al Señor, que Él sea todo para nosotros. Reconocer esa fragilidad como seres humanos, que un día podemos estar en soledad, en tristeza, pero Dios puede revertir esa situación. Que un día también podemos atravesar por el valle de la enfermedad, pero Dios puede sanarte. Reconocer esa fragilidad, reconocer que dependemos de Él, que tan solamente somos vasos de barro en sus manos. Somos frágiles. Pero a pesar de eso tenemos un tesoro en nuestras vidas. Tenemos ese tesoro, dice la Biblia, en vasos de barro. La palabra de Dios está en tu vida y el Espíritu Santo habita en tu vida. Ese es el tesoro que tenés. Tenemos esos dos tesoros en nosotros. Aunque somos vasos de barro, aunque somos frágiles, aunque muchas veces nos quebramos, aunque muchas veces podemos pasar por el tiempo de la tristeza, de la angustia, de la soledad, pero aún así la palabra de Dios habita en tu vida. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo habita tu vida. Reconocer esa fragilidad para que el Dios sobrenatural perfeccione esta humanidad caída y que Él pueda gobernar cada área de nuestras vidas. En sexto lugar, vivir para terminar la obra que el Señor nos mandó hacer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice Juan 19:30, dijo una cosa, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor allí en la cruz del Calvario dijo, consumado es, terminé la obra de redención. Yo hice mi parte,
terminé lo que me mandaste, fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el capítulo 2 de Filipenses, del 5 en adelante. El Señor vino a terminar la obra que Dios le había encomendado. Pero saben, hermanos, que para nosotros también tenemos una obra en nuestras vidas, la cual tenemos que continuar. ¿Y saben cuál es la obra en nosotros que tenemos que continuar? Jesús ya hizo su parte. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Jesús ya dijo, consumado es. La obra de redención está terminada. Pero la iglesia tiene que continuar. Vos y yo tenemos que seguir con el mismo legado que el Señor nos dejó. Y el legado es que podamos compartir de Jesús. Que podamos buscarlo a Él. Que podamos fortalecernos. Que podamos crecer en Él. Pero que no nos quedemos allí. Que podamos compartir con otros. Que podamos ser verdaderos discípulos del Señor. Busquemos con todo nuestro corazón a Dios. Busquemos con todo nuestro corazón agradarle a Él. Busquemos con todo nuestro corazón continuar la obra de Cristo en la tierra. Y la obra de Cristo que Él nos dejó es la gran comisión. Hablarle de Jesús a otros. Compartir la medicina que tenés en tus manos. Compartir la bendita esperanza que tenemos en Cristo. Estamos bendecidos en Jesús. Amén. No nos falta nada, porque Cristo lo llena todo. Cristo completa nuestra vida. Debemos de compartir esa salvación tan grande que un día nos alcanzó a nosotros. No nos podemos callar. Hay salvación para todos. Y yo creo, hermano, que Dios tiene que avivar nuestro corazón. Y tiene que hacernos que nosotros comencemos a ser iglesia. Y sabe que la iglesia mira hacia afuera. La iglesia tiene que mirar más allá de estas cuatro paredes. La iglesia tiene que ser esa asamblea que convoca hacia afuera. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está el perdido? Y en último lugar, en séptimo lugar, debemos de vivir confiando en Dios. Entonces Jesús dice, Lucas 23:46, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Debemos de vivir confiando en Dios, caminando en esta tierra, caminando en el lugar que Dios te puso, en la familia que Dios te colocó, en el estudio, en el trabajo, en ese lugar donde Dios te colocó, pero caminar viviendo, confiando plenamente en Dios, manifestando esa confianza a otros, compartiendo esa confianza con otros. ¿Qué hacemos cuando atravesamos tiempos difíciles? Cuando otras personas están allí contigo. ¿Qué hacemos cuando la mala noticia toca nuestra puerta? ¿Compartimos esa confianza o nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en otro tiempo en nosotros?
Nos olvidamos de todas las promesas que tenemos. Nos olvidamos de todos los milagros que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Vivimos confiando en el Señor? La pregunta en este día es si vivís confiando en el Señor. Para que otros puedan ver esa confianza que tenés en Dios. Y esto no es fariseísmo, esto no es hipocresía, es una realidad. Vivimos confiando en el Señor porque no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de lo que Él hizo en nuestra vida, de lo que Él hace cada día en nosotros. Vivamos en esta tierra confiando plenamente en Dios. Él está contigo siempre. Su palabra se va a cumplir en tu vida. Nada podrá detener el plan perfecto de Dios sobre tu vida. Confía en el Señor. A pesar de la situación que te toque vivir hoy, confía. Elige confiar y no dudar. Saben que nosotros tenemos solamente dos caminos: la duda o la confianza. Nosotros elegimos el camino por el cual vamos a transitar. Si vivimos confiando o si dudamos. La elección es nuestra, pero Dios anhela que nosotros podamos confiar en Él. Aunque no veamos lo que está pasando allí adelante, pero que confiemos hoy, porque el mañana le pertenece al Señor. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que estés en pie.